Buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. En la presente oportunidad trabajaremos sobre uno de los temas más importantes para la historia de este año, el encuentro cultural entre Europa y América. Se habrán dado cuenta que no lo llamamos como el descubrimiento de América, ¿no? Ya que ese concepto de descubrimiento trataremos de correrlo a un costado, de repensarlo. ¿Fue realmente un descubrimiento? Ese concepto, esa palabra, implica, cuando alguien descubre algo, que eso le pertenece. Y esa fue la manera que tuvieron para justificar los españoles que el territorio encontrado les pertenecía. Nosotros trabajaremos sobre el encuentro cultural, es decir, uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, el encuentro de dos grandes culturas que no se conocían en ese tiempo. Esto sucede hacia fines del siglo XV, siglo que trabajaremos en profundidad durante esta clase. Sin embargo, no vamos a hablar en profundidad sobre el encuentro cultural. En principio, deberemos entender cómo se encontraba cada uno de esos mundos, cómo se encontraba por un lado el continente americano durante el siglo XV y por otro, cómo se encontraba Europa, quizás un territorio más estudiado y conocido por nosotros durante este año, durante el siglo XV. Es decir, para comprender cómo se da el encuentro entre dos mundos como fueron Europa y América, debemos comprender cómo estaban situados y de qué forma llevaban adelante su vida en el siglo XV, por un lado el mundo americano y por otro el mundo europeo. Por eso, en este presente trabajo y en esta presente clase, abordaremos esos temas. Por un lado el escenario europeo, por el otro el escenario americano previo a su encuentro. Dejaremos para más adelante el momento del encuentro cultural y del mal llamado descubrimiento de América, concepto que no utilizaremos por lo menos en esta materia. Para avanzar un poco sobre, en principio, el contexto europeo, que es por donde vamos a comenzar, hablaremos de que hacia el siglo XV Europa se encontraba en pleno crecimiento. Hemos visto clases anteriores con el crecimiento de las monarquías, ya habiendo pasado el feudalismo, el fortalecimiento del poder del rey y el crecimiento económico de los burgueses. Las monarquías europeas estaban en crecimiento. Y las monarquías más importantes que hemos mencionado y que seguiremos profundizando tienen que ver, por ejemplo, con la monarquía española, con la monarquía inglesa, con la monarquía francesa y también con el reino de Portugal, también de mucha importancia para este periodo en cuestión. Uno de las mayores características de este periodo es el crecimiento comercial, es decir, el aumento del comercio que vivía Europa y el crecimiento del comercio que vivía Europa en este tiempo. Y esto se debía a los intercambios comerciales entre Europa y una región cercana que era el continente asiático, ¿sí? En el mapa veremos cómo está de alguna forma pegado a Europa el continente asiático y el intercambio que se propiciaba entre Europa y América era esencial para las riquezas justamente europeas, ya que de allí provenían desde el oriente, desde Asia, muchas riquezas en diferentes formas, como ya veremos, que aumentaban justamente el poder económico de los europeos. Era muy importante el continente asiático y el oriente para las regiones de Europa debido a la cantidad, como decíamos recién, de riquezas que provenían de este tiempo. Riquezas que van a provenir de regiones como por ejemplo son China, la India, el Tíbet, Ceilán y las Islas Molucas, es decir, territorios del oriente, de Asia. Cuando hablemos de oriente y occidente, tenemos que pensar en los puntos cardinales. El occidente tiene que ver con el punto cardinal conocido como el oeste. Y el oriente, que es en este sentido, hablando de este escenario, Asia, el oriente, tiene que ver con el punto cardinal este. Es decir, que si nosotros nos paramos en Europa, el occidente tiene que ver con la parte oeste y el oriente tiene que ver con la parte este. Por lo que al este de Europa se encontraba el continente asiático. Se encontraba justamente la India o China, territorios de muchas riquezas que beneficiaban económicamente a los europeos. ¿Qué provenía del oriente en este tiempo? Riquezas como por ejemplo van a ser las telas, como va a ser la seda, piedras preciosas, oro, especias como la sal, el azafrán, la pimienta o la nuez moscada. Se preguntarán qué tienen de riquezas, por ejemplo, la tela como la seda o las especias, ¿no? Como los condimentos que hoy conocemos. En ese tiempo eran bienes suntuosos, es decir, bienes que propiciaban riqueza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las especias servían
para condimentar los alimentos, pero también para conservarlos. Piensen que en el siglo XV no había heladeras, ¿no? No había freezer, es decir, no se podía conservar un alimento por mucho tiempo. Por lo que las especias, en este sentido, por ejemplo, la sal, el azafrán, la nuez moscada o la pimienta, van a servir, por ejemplo, para no solo condimentar el alimento, sino para conservarlo durante un tiempo mucho mayor o mucho más prolongado que el habitual, ¿no? Entonces, por eso eran bienes que importaban y que eran de riqueza en ese tiempo para los europeos, para los asiáticos y para el mundo conocido en ese tiempo. Por supuesto, las piedras preciosas, el oro, eran bienes de riqueza ya sabido. Y por otro lado, las telas, como la seda, representaban también un material textil que usaban los nobles, que usaba la gente de mucho poder, y es por eso que pertenecía justamente a uno de los bienes de riqueza de ese tiempo. Entonces, todo el conjunto de elementos que provenían de Asia representaban mucha riqueza y mucho poder para los europeos. Acá vemos que quizás se van trazando, si ustedes recuerdan bien, posterior al feudalismo y a la reactivación del comercio, se van trazando diferentes rutas de comercio. Este comercio que podía ser de forma marítima, si bien recuerdan, o fluvial, es decir, marítimo, ¿sí? A través de los mares, por ejemplo. Y que vamos a ver que entre Europa y Asia había ciertos mares que eran muy importantes para el comercio. Pero en cuanto a lo que es una ruta terrestre muy importante, es decir, a través de la tierra, muy importante es la conocida Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda justamente es la que conectaba ambos continentes, Europa y Asia, y por la que transitaba justamente todos esos materiales suntuosos, sobre todo una de las fibras textiles más importantes de ese tiempo, como fue la seda. Justamente por eso recibe este nombre, la Ruta de la Seda. Ruta de mucha importancia ya que los comerciantes de mayores riquezas transitaban esta zona para obtener estos productos. En este sentido, en lo que tiene que ver con los intercambios comerciales entre Europa y Asia, va a haber una ciudad clave, una ciudad de relevante importancia y que sin esta ciudad, sin esta región, no se hubieran hecho posibles todos estos viajes de intercambios comerciales, ni las riquezas que Europa contaba en este tiempo. Y esta ciudad de la que estamos hablando es la ciudad de Constantinopla. Constantinopla es la actual Estambul. En ese tiempo, es decir, Estambul, la capital de Turquía, en ese tiempo Constantinopla, y ahora vamos a ver un mapa para que veamos bien dónde queda, Constantinopla era el escenario principal de comercio entre Europa y Asia, es decir, el punto central en donde pasaban todos los intercambios comerciales de un continente a otro, de Oriente a Occidente, y de Occidente, a Oriente. Fijémonos en el mapa. Constantinopla es ese punto que figura ahí, situado en la actual Estambul, Turquía, uno de los países más importantes de esa región del Oriente, y fíjense el punto geográfico, ¿no? Cómo conecta a ambos continentes, Europa y Asia. Por ese punto que vemos ahí, con esas líneas rojas y celeste que lo atraviesan, pasaba todo el comercio. Por un lado, la línea roja implica o significa todo lo que tiene que ver con el comercio terrestre, ¿sí? Con lo que es a pie. Por otro lado, la ruta celeste es la que comunica los mares Mediterráneo y Negro, justamente los que comunican el comercio marítimo entre Europa y Asia. Es decir, tanto para el comercio terrestre como para el comercio marítimo, la ciudad de Constantinopla era esencial, era central, ya que por allí pasaban todos los comerciantes que quisieran conectar comercialmente ambos continentes, ambas regiones. Si querías ir en barco, tenías que atravesar el puerto de Constantinopla para pasar al Mar Negro, desde el Mar Mediterráneo, y viceversa, del Mar Negro al Mar Mediterráneo, siempre pasando por el puerto de Constantinopla. Si querías pasar de forma terrestre, también tenías que transitar por la región y por este puente comercial, ¿sí? Hablamos de puente en un sentido quizás más, entre comillas, ¿no? En un sentido, no era un puente, sino que era una ciudad, pero era el puente que conectaba, como lo hace justamente un puente, conecta ambos puntos, ¿no? Por un lado Oriente, Asia, y por otro Occidente, Europa. Constantinopla, en este tiempo, más cercanos al siglo XV, mediados, mejor dicho, del siglo XV, año 1453, mediados del siglo XV, va a sufrir uno de los eventos más trascendentales para su región, como es la invasión de un imperio conocido como el Imperio Turco Otomano, un pueblo invasor de origen asiático, de religión islámica, enemigo de los reinos cristianos, invade la región de Constantinopla.
En ese tiempo, Constantinopla representaba la capital del Imperio Romano de Oriente, la última región del Imperio Romano que continuaba viva. Recuerden que el Imperio Romano sufre su caída en Occidente hacia principios del siglo V y se divide en Oriente y Occidente. El Imperio Romano de Oriente, que pervivía, que todavía continuaba en pie en la región de Oriente, tenía su capital en Constantinopla. Y el Imperio Turco, de religión islámica, enemiga, cristiana justamente de los romanos del Oriente, invade la región y provoca la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla es el derrumbe de la región y la toma de todo ese territorio por parte del Imperio Turco. Justamente, ¿qué provoca eso? ¿Qué gran dificultad provoca? Que Constantinopla se bloquea. Fíjense el mapa, como todo lo rojo tiene que ver con el Imperio Turco. Constantinopla queda bloqueada y es tomada por los turcos, negándole la posibilidad a los europeos de poder transitar por esa región, ya sea por mar o ya sea por tierra. Es decir, Constantinopla queda bloqueada para el paso, es decir, para el comercio entre Europa y Asia. Por lo que esto significa una de las grandes dificultades de ese tiempo, cómo comerciábamos, siendo europeo, con el continente asiático sin pasar por Constantinopla. ¿De qué manera podemos conectarnos y obtener las riquezas asiáticas que provenían de la China, de Asia, de India, Ceilán, el Tíbet? ¿Cómo obtenemos esas piedras preciosas, las especias, la seda, si no podemos pasar por Constantinopla? Bueno, justamente aquí los europeos se encuentran con una gran dificultad, ya que los turcos toman toda la región y bloquean Constantinopla de su paso. Es por eso que hacia mediados del siglo XV, posterior a la invasión del Imperio Turco y a la caída de Constantinopla, los europeos tienen que buscar nuevas alternativas para poder enriquecerse de los bienes y de los productos suntuosos y de riqueza asiáticos del Oriente. ¿Cómo iban a obtener estos recursos si no podían pasar por el punto central de intercambio? Bueno, justamente esto es lo que despierta la necesidad de expansión, de buscar nuevas alternativas al comercio con el Oriente, nuevas alternativas al comercio con Asia. Y es aquí en donde esta necesidad de expansión provoca, sobre todo en algunas regiones de Europa, un crecimiento muy importante. Miren este mapa. Las regiones más importantes que empiezan a destacarse en este tiempo son las regiones marítimas, las regiones que tienen contacto con el océano o con el mar. En este caso, los reinos ibéricos de Portugal y España. ¿Por qué? Porque justamente su ubicación les permite buscar una nueva posibilidad de comercio por esa vía, justamente, por el mar. Pero, Messi, ¿no dijiste que el mar Mediterráneo estaba bloqueado y que no se podía pasar al Mar Negro justamente por el bloqueo de Constantinopla? Sí, pero justamente aquí el otro escenario marítimo y el otro escenario fluvial que había para Portugal y para España era el Océano Atlántico, ¿no? Era la otra vía de escapatoria, ¿no? Y otra alternativa para buscar justamente transitar ese océano. Océano poco explorado por aquellos años y cuya creencia, recuerden en ese tiempo, era que el océano se terminaba en cierto punto, porque el mundo era plano para el mundo conocido en ese tiempo, ¿no? El mundo era plano, no era redondo, pocos decían que el mundo era redondo, y es por eso que si surcabas el océano, podías caerte justamente al vacío. Es por eso que, con muchísimo cuidado y precaución, los portugueses y los españoles comenzaron a realizar diferentes alternativas de viaje a través del Océano Atlántico para poder llegar justamente a Asia a través del mar, ¿no? Y esto implicó el desarrollo de estas dos regiones principales, Portugal y España, en cuanto a lo que tiene que ver con su cultura marítima. Comenzaron a desarrollar nuevos instrumentos y nuevas técnicas de navegación. Tenían que mejorar si querían cruzar el océano. Y es en este momento en donde empiezan a aparecer diferentes instrumentos de navegación, diferentes elementos que van a permitir mejorar esa técnica para que los viajes sean mucho más certeros de los que estaban realizando en ese tiempo, que tenían que ver con distancias más cortas. Pero ahora había que cruzar el océano y transitar una ruta mucho más larga. Y es por eso que había que mejorar. ¿Qué se les va a ocurrir en este tiempo a los portugueses y a los españoles para poder mejorar en la navegación? Los siguientes instrumentos, elementos como la brújula, de origen chino,
que servirán para mejorar la orientación y encontrar el rumbo correcto del destino al cual se quisiera llegar. Por otro lado, el cuadrante, para la medición de la altitud y del conocimiento de los niveles del mar y de las mareas. Elementos para la medición nocturna, como va a ser por ejemplo el astrolabio, para calcular la latitud a partir de la altura del Sol y de los astros, esto es, la localización de los barcos, sobre todo en la noche, a partir de la medición de los astros y de las estrellas, que servirán para mejorar la ubicación y para conocer mejor la ubicación en estos destinos. Y por último, la cartografía y las cartas de navegación, es decir, los mapas, para mejorar la precisión de los viajes y conocer mejor y más aún los destinos a los cuales se quisiera llegar. Recuerden que los mapas en este tiempo no eran tan exactos y con tantos datos como los que conocemos hoy, sino que en ese tiempo los mapas se fueron perfeccionando con los viajes que se fueron realizando. Cada viajero iba tomando registro, nota de lo que iba recorriendo, de las distancias y de los lugares para poder ir precisando con el avance de estos viajes y de los años los mapas que después se conocerían y que darían cada vez mayor exactitud y precisión. Uno de los mapas conocidos en ese tiempo también fue los portulanos, o diarios de viaje, que servían justamente para conocer las distancias entre los puertos, de ahí la palabra portulanos, y que se irán mejorando y perfeccionando con el correr de estos viajes. Más allá de estos instrumentos de navegación y de los avances náuticos que se lograron, faltaba un elemento principal, y era justamente el medio para realizar estos viajes. Se perfeccionaron en este tiempo las naves, o los barcos, que justamente tenían como protagonismo una nave o un barco de origen portugués conocido como la nao, o nao portuguesa, en donde se realizaron la mayor cantidad de viajes de exploración en este tiempo. Sin embargo, este tipo de barco se perfecciona y se mejora, dando lugar a la carabela, un barco mucho más espacioso, con más capacidad, y para poder de alguna forma viajar de una forma más rápida y ágil que permita que estos viajes sean mucho más eficientes y óptimos que los realizados hasta ese momento. Es por eso que las carabelas realizarán los viajes más importantes de exploración que conocemos nosotros de ese tiempo. Viajes que llegarán a América y que tendrán protagonistas como Cristóbal Colón, que ya veremos dentro de unos minutos. Instrumentos de navegación, avances náuticos, nuevos barcos como las carabelas, todo eso dio lugar a que en Europa, más precisamente en España y en Portugal, los navegantes se perfeccionen y lleguen a un punto de conocerse como los navegantes profesionales y exploradores profesionales. Es decir, un avance de esta zona en términos marítimos que destacará a los navegantes portugueses y españoles, llevándolos al punto de navegantes y exploradores profesionales. Sin embargo, los conocimientos que se tenían al respecto no eran del todo precisos. Recuerden que lo que tenía que ver con las distancias del océano eran poco exploradas y la creencia de ese tiempo era que navegando sobre el océano llegaba al punto de correr el riesgo de caerse por el vacío, de llegar a un límite del océano, ya que la creencia era que el mundo era plano. Y es por esto que, al creer que el océano tenía un límite, los recorridos estaban limitados y estaban de alguna forma parcializados a realizarse de una manera particular. Y esta manera es la que va a proponer Portugal. Portugal va a proponer una forma de viaje, un tipo de viaje, que va a tratar de ser lo más seguro posible a través de sus conocimientos, que va a ser muy extensa y muy duradera, pero que va a tratar justamente de cumplir su objetivo, es decir, llegar al oriente. ¿De qué manera? Cruzando el océano, pero de una forma conocida y cercana a la Tierra. Esto es, bordeando el continente africano, es decir, bordeando las costas de África, territorio conocido a partir de los esclavos que se extraían de allí, y que a su vez iba a permitir viajar cerca de la Tierra y evitar caer en el abismo, justamente en ese límite del océano que se temía justamente llegar. Es por eso que los portugueses propondrán esta idea de cruzar el océano Atlántico, pero en dirección sur, cruzando y bordeando el continente africano y llegando a Asia por el sur, es decir, llegar a la India por abajo, como vemos en el mapa que figura en pantalla. Esta idea, que no era muy arriesgada, ya que tenía que ver con
bordear el continente africano y no cruzar el océano en sentido profundo, digamos, va a ser la idea más aceptada por justamente los pocos riesgos que tenía. Y los primeros viajes hacia el continente asiático, hacia el oriente, justamente son de esta manera. Recuerden que el principal interés y la principal intención era llegar al oriente de alguna forma, ¿no? Expandirse comercialmente y llegar a comerciar con Asia para obtener estas riquezas, debido al bloqueo de los turcos. Por eso la propuesta de Portugal parecería ser quizás la más acertada y el modelo de viaje y la idea de viaje más apto para este tiempo, ¿no? Sin embargo, no va a ser el único medio de viaje ni la única propuesta de llegar al Oriente en este tiempo, ya que va a surgir en este tiempo la idea y la alternativa de un navegante conocido por todos nosotros como fue Cristóbal Colón. ¿Qué va a proponer Cristóbal Colón? Una nueva alternativa, una nueva idea de viaje, y consistía en viajar hacia el oeste, es decir, partir de las costas de Europa, Portugal o España, y navegar hacia el oeste, es decir, hacia occidente, para cruzar el océano Atlántico. Pero Messi, Oriente queda para el otro lado, queda para allá, Asia queda para allá. ¿No era la idea de viaje llegar a Oriente? Exactamente. Pero Colón tenía conocimientos que en ese tiempo eran poco difundidos y eran poco creídos. Justamente esto tenía que ver con la esfericidad de la Tierra, que la Tierra era redonda. Recuerden que la ciencia en este tiempo estaba profundizándose y avanzando cada vez más. Es por esto que Colón, convencido de estos científicos y de estas ideas, y teniendo justamente muchos apoyos e investigaciones científicas sobre su propuesta, va a proponer viajar hacia el oeste, ¿sí? Viajar hacia el occidente, y de esa forma darle una vuelta a la Tierra para llegar a Asia dando una vuelta, por el costado, ¿sí? Por el otro lado. Entonces, esta idea de viaje que propone Colón es sumamente arriesgada debido al poco conocimiento que había del océano y a su vez desafiaba la idea de una Tierra plana, ¿no? Que era la creencia que todos tenían en ese tiempo. Por lo que muchos, por no decir la mayoría, se niegan a esta propuesta y atribuyen a Colón que esto era una locura, ¿no? Que hacer este tipo de expedición era de locos, ¿no? No era posible. Y es por eso que le niegan esta propuesta, ¿no? Por así decirlo, se la tiran al tacho de basura. Colón, sin embargo, no se frustra y sigue investigando, conociendo justamente y dando a conocer los diferentes apoyos o aportes que moldearon y que estructuraron esta idea de Colón de hacer un viaje navegando hacia el occidente para llegar al oriente, dando la vuelta al mundo esférico. ¿Cuáles van a ser los apoyos o esos sustentos de la teoría de Colón? Colón va a tener tres grandes bases o tres grandes sustentos para su teoría, que le van a permitir poder convencer a las autoridades de que le permitan hacer estos viajes, que no le va a ser fácil, pero investigando mucho se va a dar cuenta que muchos antecesores ya hablaron de estas ideas de viaje a través del Océano Atlántico, navegando hacia el oeste para llegar al oriente, para llegar a Asia. ¿Y cuáles van a ser estos elementos con los que Colón se encuentre y que justamente atribuían eficacia y atribuían veracidad a su teoría? Vamos a hablar de tres grandes bases o sustentos, es decir, apoyos en los que Colón se basó para validar su teoría. Por un lado, las ideas de viaje que había tenido un viajero tiempo antes, como fue Marco Polo, y su libro, El libro de las maravillas del mundo, que ya veremos a continuación de qué se trató. Por otro lado, las palabras y uno de los mapas configurados por un geógrafo que vivió antes que Colón, de apellido Toscanelli, quien, como Colón, tenía esta idea posible de viajar hacia el oriente, de viajar al Asia, direccionándose hacia el occidente, es decir, cruzando el océano Atlántico en dirección oeste para llegar al este, ¿sí? Dando la vuelta al mundo. En este sentido, las palabras de Toscanelli le van a ser de mucha utilidad a Colón para sustentar su teoría. Sin embargo, un sustento más, de mucha importancia también, va a ser las palabras de otro geógrafo y científico importante como va a ser Pedro Daily, quien escribe un libro llamado Imago Mundi,
o imagen del mundo. Y esto le va a permitir justamente a Colón conocer que este autor, Pedro de Dailly, también pensaba que era posible viajar hacia el occidente para llegar al oriente. Porque Pedro de Dailly decía que las costas de Europa y las costas de Asia no estaban tan lejos y que el océano que había que atravesar no era tan extenso, es decir, que era posible realizar este viaje. Es por eso que Colón, basado en estos tres pilares, va a confirmar su teoría y va a tratar de validarla, para que las autoridades, los reyes de cualquiera de las regiones, o de Portugal o de España, la autoricen estos viajes. No le va a ser sencillo, pero veamos cómo estas tres propuestas, estos tres pilares, contribuyen a la teoría de Colón. Empecemos por Marco Polo, un viajero del siglo XIII, siglos antes de la vida de Colón, y que vivió grandes aventuras debido a los viajes que realizó por el Oriente y por el continente asiático. Hacia mediados del siglo XIII, Marco Polo se inicia en una travesía en conjunto con su padre y con su tío por las tierras del Oriente. Querían comerciar, querían obtener riquezas y además querían explorar, querían conocer. Es por eso que, cruzando el Mediterráneo, inicia su viaje de expedición, su viaje de comercio hacia el Oriente. En este viaje, que le lleva más de 15 años, recorre lugares totalmente asombrosos, desconocidos por los europeos de ese tiempo. Conoce regiones, lugares, diferentes geografías, animales, culturas y diferentes civilizaciones que los europeos no conocían y que no tenían conocimientos de esas tierras hasta ese momento en Europa. Es por eso que Marco Polo, en su viaje, que lleva muchos años y que conoce todas estas tierras, llegando hasta lugares como la India, China y Japón, que no eran explorados y eran poco conocidos en ese tiempo, una vez que regresa de su travesía y le cuenta a los europeos todo lo que vivió y todo lo que experimentó en Asia, en el Oriente, no le creen, debido a que no había conocimientos o poco se conocía del mundo asiático en ese tiempo. Marco Polo, al poco tiempo, fines del siglo XIII, es enviado a la guerra, a una batalla con diferentes pueblos enemigos. Es apresado y enviado a una cárcel en Génova. En este momento, en esta cárcel, le cuenta a su compañero de celda, una vez más, todas las historias que él había vivido, todos los viajes que él había realizado, los lugares y las culturas que había conocido. Su compañero, maravillado, a diferencia del resto a los que le había contado la historia de Marco Polo, años después, una vez que sale de la cárcel, publica las historias de Marco Polo con el título de El libro de las maravillas del mundo, a principios del siglo XIV. Sigue siendo mucho tiempo antes de la vida de Colón. Este libro, el libro de las maravillas del mundo, contenía todas las historias y los viajes realizados por Marco Polo, con lujo de detalle de los lugares que conoció, que visitó y de las culturas que encontró en su viaje, civilizaciones y mundos completamente desconocidos para los europeos. Es por esto que Colón, años después, lee este libro que llegó a ser muy famoso y queda maravillado con el mundo asiático, con todo lo que se describía como la India y entendía que era un gran desafío llegar a esas tierras. Colón quería, a partir de esa lectura, llegar a la tierra rica de la India, encontrar todas esas piedras preciosas, esos lujos que se describían, y además conocer las civilizaciones que los europeos para ese tiempo desconocían y pocos conocimientos tenían sobre ellas. Colón entonces queda maravillado con las lecturas de Marco Polo. Es por eso que va a ser uno de los grandes pilares y una de las grandes bases para iniciar estos viajes de exploración hacia la India, hacia el Oriente. Por otro lado, Cristóbal Colón quedó también maravillado con una propuesta que un geógrafo genovés llamado Toscanelli, años antes de la vida de Colón, también había encontrado justamente, o también había descrito como posible ese viaje que Colón justamente estaba queriendo realizar. Toscanelli planteaba que se podía llegar de dos maneras al Oriente, a Asia. Una forma era terrestre, es decir, viajando hacia el este, es decir, hacia donde se levanta el sol, el levante, de una forma terrestre, es decir, pasando por Constantinopla, como en ese tiempo se conocía. Y la otra forma era marítima, y viajando hacia el occidente, hacia donde se pone el sol, es decir, hacia el oeste, y de esta manera cruzar el Atlántico. En este caso, Toscanelli
justamente estaba describiendo la idea que Colón tenía, viajar de esta forma a nivel marítimo, hacia donde se oculta el sol, hacia el oeste, y dar una vuelta que le permita llegar a la India, al oriente. Tal es así que Toscanelli dibuja un mapa, que es el que ven en pantalla, para poder mostrar la veracidad de este viaje, que podía ser posible, un mapa por supuesto recuerden, poco, de alguna forma poco visible y poco exacto para ese tiempo, pero un mapa al fin que le permitía demostrar su idea, y se lo muestra al rey de Portugal, Alfonso V. Sin embargo, por supuesto, el rey se niega a concederle este permiso y a aceptar esta idea, que era una locura para ese tiempo. Años después, Colón conoce este mapa y esta idea que Toscanelli describía, como llegar al oriente, cruzando el océano, por donde se oculta el sol, y llegar a las tierras del este, hacia el oriente, mediante esta vía marítima. Es por eso que Colón queda también fascinado con la idea de Toscanelli, otra de las grandes bases para confirmar su teoría. Por último, hablamos del libro de Pedro Daily, Imago Mundi, es decir, imagen del mundo. Pedro Daily describía el mundo o daba una imagen de él también en este sentido como un mundo esférico, ya que basaba sus conocimientos en un antiguo griego que fue Ptolomeo, quien vivió en el siglo I a.C. y quien de alguna forma también a través de estudios matemáticos de ese tiempo, fíjense la cantidad de años que habían pasado, ya describía el mundo como un mundo esférico, como un mundo redondo. A diferencia del conocimiento popular en esa época como un mundo plano, ¿no? Es decir, desde la antigua Grecia antes de Cristo ya había matemáticos griegos que hablaban de un mundo redondo, esférico, y que hacían cálculos justamente para probar estas cuestiones. De hecho, los conocimientos de Ptolomeo van a ser uno de los conocimientos más importantes del siglo XV en Europa, ya que van a traer nuevamente estos conocimientos a través del humanismo y de la ciencia, y van a confirmar que esto era posible y esto era factible, de que un mundo sea esférico, de que la Tierra sea redonda. De hecho, Ptolomeo planteaba que la Tierra era el centro del universo, algo que después va a refutar el científico conocido por todos nosotros y que hemos visto anteriormente como Nicolás Copérnico, ¿no? Con la teoría heliocéntrica, de que la Tierra no es el centro del universo. Sin embargo, en este sentido, esta idea de un mundo esférico que planteaba también Pedro Daily, años antes de la vida de Colón, también es algo que Colón toma para fundamentar su teoría y que lo sigue convenciendo. Pedro Daily también decía lo que vemos en ese especie de cuadrito de rollo, ¿no? De pergamino que vemos ahí arriba, ¿no? El océano que se estrecha entre la extremidad de la más lejana España y el límite oriental de la India no es de gran anchura, porque es evidente que el mar es navegable en muy pocos días si el viento es propicio. ¿Qué quería decir esto? Que las distancias, ¿no?, entre las costas de España o de Portugal y las costas de la India no eran tan lejanas, y que el mar no era, que el océano no era tan extenso. Por ende, se podía navegar, si el viento era propicio y se permitía, se podía navegar en poco tiempo, ¿no? Es decir, Pedro Daily también confirmaba estas ideas de Colón de que se podían realizar estos viajes, ¿no? Es decir, daba una base más y un sustento más a las teorías de Colón, que años después va a tomar justamente todos estos factores y en conjunto con la propuesta de Pedro Daily, del geógrafo genovés Toscanelli y de los viajes de Marco Polo y sus historias, va con todo eso a elaborar su teoría, a proponerle a los reyes de Portugal esta propuesta de viaje. Los reyes de Portugal le niegan estos viajes por ser una locura, más allá de todos los conocimientos que estaba demostrando Colón, y Colón acude a los reyes de España, quienes a fines del siglo XV, y una vez que escucharon toda la historia completa y los conocimientos que Colón tenía al respecto, decidieron colaborar con su idea de viaje, reunir los fondos suficientes para financiar las expediciones, y de esta manera inicia o se da lugar a los viajes de exploración de Cristóbal Colón. En este tiempo estamos hablando de el mes de agosto, precisamente el 2 de agosto de 1492, Colón reúne a 3 carabelas en el puerto de Palos, a 90 tripulantes
y zarpa desde el puerto de Palos con destino hacia el occidente, es decir, navegando por el Océano Atlántico, en dirección hacia el occidente, pensando que su teoría de dar la vuelta y de que el mundo era redondo podía permitirle llegar al oriente, a Asia, a la India, por el otro lado. Es así que el día 12 de octubre, pocos meses después de su partida, avistan tierra desde las Carabelas, una isla del archipiélago de Bahamas en la que desembarca y la menciona, la nombra como Guanaani, una isla que no será Asia, que no será el Oriente, como Colón pensaba, sino que va a ser parte de América Central, del Caribe, que es parte de nuestro continente. Sin embargo, algo que Colón nunca sabe y nunca se da cuenta es que en la tierra a la que él había llegado no era la India. Colón desembarca, observa la maravillosa isla en la que había desembarcado, el maravilloso paisaje, la selva, los árboles, la cultura, la civilización, esas personas semidesnudas que se encuentra, que no entiende el idioma, y piensa que había llegado hacia eh, que había llegado al continente asiático, que había llegado a esa tierra descrita por Marco Polo, que era la India, que era tan vistosa, de tanto lujo, también va a observar piedras preciosas de oro y de plata, encuentra a esas personas de esa civilización desconocida y piensa que las historias de Marco Polo son reales, que está llegando a esa tierra y además comprobó que su viaje tuvo un destino correcto. Y ese destino correcto creyó que era la India, creyó que su viaje, que había llegado a destino, había sido la India como él pensaba. Colón, una vez que realizó este viaje, volvió a España y realizó 3 viajes más, en total 4 viajes. A inicios del siglo XVI, más precisamente en el año 1507, Cristóbal Colón muere. Y muere sin saber que había llegado a un mundo nuevo, que no había cumplido su objetivo de llegar a la India, sino que había cumplido un objetivo mucho más importante para la historia de la humanidad. ¿Descubrir América? No, ese no fue el objetivo principal de Colón. Primero, porque no descubrió nada, y ya veremos por qué. Y segundo, porque el principal objetivo no fue llegar a América, sino poder volver hacia España y trazar la ruta de conexión que una a ambas tierras, a ambos continentes. Ese fue el principal logro. Más allá de llegar, pudo volver y de esa forma permitir que la ruta se pueda establecer para realizar la infinidad de viajes más que se hicieron al continente americano. Historia que ya veremos más adelante. Pero ese fue el principal logro de Colón. Llegar al continente americano, pero poder regresar y trazar esa ruta de conexión. Cristóbal Colón muere sin saber que había logrado uno de los mayores avances y de los mayores logros de la historia de la humanidad. El encuentro entre dos mundos desconocidos, el mundo europeo y el mundo americano.